Muy bien. Bueno, para quienes nos visitan por primera vez, perdón, nosotros llevamos un calendario de lectura mensual, bueno, que el propósito es terminar de leer la Biblia en un año. Entonces, conforme vamos mes con mes, semana con semana, yo de ahí tomo un pasaje y es el que vamos predicando. Entonces, por eso digo, conforme al calendario de lectura, con base a la lectura que tuvimos en la semana, yo elijo un pasaje y es el que yo predico el domingo siguiente, ¿sí? Para que nosotros podamos tener el contexto. Bien. Otra cosa, a pesar de que sea predicación, si hay dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, a raíces de amargura, lo pueden expresar con toda confianza. El chiste es aprender, ¿sí? Yo sé que a lo mejor en otras iglesias es el que predica, habla, habla, habla y no hay oportunidad de preguntar. Aquí sí, en Aposento Alto sí, no somos ninguna religión, no somos ninguna secta, queremos aprender, queremos ser de edificación a la gente, entonces por eso está abierto el hecho de que si hay dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones o se haya creado una raíz de amargura en su corazón en contra de lo que yo diga, lo pueden expresar. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Conforme al calendario de lectura, vamos al libro de Éxodo, capítulo 19. En el libro de Éxodo, capítulo 19, eh, si recuerdan, pues prácticamente es previo a Éxodo capítulo 20, donde, ¿por qué es importante o por qué conocemos Éxodo capítulo 20? Porque es ahí donde se dan los clásicos. Digo clásicos porque lamentablemente así se ha categorizado, pero recordemos, como vimos la semana pasada, los mandamientos de Dios hacia el pueblo de Israel empezaron desde antes, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso desmitificamos eso y tratamos de hablar las cosas como dice aquí. De hecho, prácticamente este capítulo lo vamos a ir leyendo y nos vamos a ir deteniendo en ciertos puntos que queremos resaltar. ¿Sí? Bien. Entonces, para este entonces ya habían celebrado la primera Pascua, ya el pueblo de Israel ya había salido del pueblo de Egipto y ya se estaban estableciendo. De hecho, en el primer versículo dice, de Éxodo capítulo 19, versículo 1, dice, exactamente 2 meses después de haber salido de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Después de levantar campamento en Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon al pie del monte Sinaí. Sí, prácticamente ya iban a entrar a lo que es la zona del desierto, ¿no? Ya si tuviéramos un mapa, bueno, como les decía, por acá está Egipto, caminaron así, acá hay como una península, la península del desierto de Sinaí, por ahí estaba el monte, y Israel estaba como por acá arriba. ¿Sí? Bueno, más o menos para que nos ubiquemos. Entonces, habían salido de Egipto y estaban en el monte Sinaí o en el desierto de Sinaí. Versículo 3. Entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo, comunica estas instrucciones a la familia ¿de quién? De Jacob. Y si nosotros recordamos cómo fue que entró el pueblo, ahora sí, antes pueblo de Israel, cómo fue que llegaron a Egipto. Como una familia, ¿cuántos entraron? 70, ¿sí? Entonces, ¿entró quién? ¿La familia de quién? La familia de Jacob. Qué interesante que aquí en Éxodo 19, primeramente Dios dice, comunica estas instrucciones a la familia de Jacob, aquellos que entraron a Egipto como una familia, como la familia de Jacob, dice, y anúncialas a los descendientes de quién? De Israel. ¿Quién es Israel? Jacob, ¿sí? Dios le cambió el nombre a Jacob y ahora le puso Israel. Y es interesante que lo mencione porque entraron como una familia y salieron ahora como una gran nación, ¿sí? Ahora es la nación de qué? De Israel, ¿sí? O igual, es muy raro que dijeran la nación de Jacob, ¿verdad? No,
es la nación de Israel. Entraron como la familia de Jacob y ahora salen los descendientes de Israel. Ahora, Dios le hace una observación a este pueblo, ahora pueblo, ya no familia, sino a este pueblo, en el versículo 4 y dice, ustedes vieron. ¿Qué vieron? Hasta este entonces, quienes hemos leído, y yo sé que lo han leído, ¿qué vieron? El pueblo de Israel, ¿qué vieron? Dice, ¿vieron lo que hice con los egipcios? ¿Qué pasó con los egipcios? Les mandó plagas, ¿qué más? Cuando los iban persiguiendo, ¿qué pasó? Abrió el mar y se quedaron en medio del mar. Entonces, ellos vieron todas las maravillas que Dios hizo. ¿Sí? Ahora, algo bien interesante. Si nosotros tuviéramos o pudiéramos ir al pasado o traer a uno de esos israelitas aquí a nuestro presente y le preguntáramos, ¿tú crees en Dios? ¿Qué creen que diría? Que sí. ¿Por qué? Porque fue testigo de todas las maravillas que Dios ha hecho. Entonces, no porque nosotros hoy en la actualidad digamos, es que no veo cosas maravillosas, es que no veo Dios, o sea, casi, como diría románticamente, hasta el ver crecer una flor, hasta ver que sale el sol, es parte de la existencia de Dios, parte de todo esto que vemos, toda la creación es parte de la evidencia de Dios. ¿Ya? Pero ahora, si nosotros dijéramos y fuéramos al antiguo, ahora sí que en el tiempo de ellos y digamos, ay Israel, Dios no existe. ¿A qué Dios le están adorando? Ahora, ¿quién sería el loco? ¿Ellos o yo? Yo. Porque ellos habían sido testigos completamente de las maravillas que Dios había hecho en sus vidas. Los estaba liberando. Estaban viendo las promesas que Dios les hizo desde Abraham, Isaac, Jacob. Y 400 años después, Dios cumple esa promesa que le había hecho desde Abraham. ¿Sí? Entonces, el pueblo de Israel podría decir de aquel entonces, ¿Dios no existe? No. Era una nación completamente convencida de la existencia de Dios. Me explico que tristemente hoy podríamos ir a Israel y preguntarle a judíos, inclusive hasta hay judíos ateos, ¿sí? Nuestra presidenta es judía y es atea, ¿sí? Tristemente, muchos no creen. Muchos no entienden el milagro que es el pueblo de Israel, no entienden la importancia que es el pueblo de Israel, no entienden de dónde, no, o sea, echan en menos su historia, su identidad y lamentablemente por eso el pueblo de Israel sigue sufriendo lo que a la fecha sigue sufriendo. ¿Sí? Todo por no tener ese vínculo vivo con su Dios que lo sacó de la tierra de Egipto. Es algo grave, ¿sí? Es algo grave. Muy bien, seguimos adelante. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios. Saben cómo los llevé a ustedes sobre las alas de águila y los traje hacia mí. Versículo 5. Ahora bien, si me obedecen, y ahora ese sí, ¿cómo gramaticalmente, cómo se considera ese sí? ¿Cómo es conocido? Sí condicional. ¿Sí? Sí condicional. Entonces, y si nosotros recordamos parte de lo que cuando vimos acerca de los atributos morales de Dios, bueno, que lo seguimos viendo, cuando vimos acerca de que Dios es benigno, ¿qué veíamos? Dios es benigno con todos nada más porque sí, por nuestra linda carita. No, todas las bendiciones de Dios o Dios es benigno siempre y cuando, ¿sí me explico? Todas las bendiciones de Dios son condicionales. ¿Sí? Al pueblo de Israel le está diciendo, si me obedeces y cumples mi pacto, o sea, Dios los iba a bendecir otra vez por su linda carita, porque simplemente los había elegido, porque los había elegido desde Abraham, simplemente por las promesas que Dios le había dado. No, ¿sí? No los iba a bendecir Dios por eso, los iba a bendecir Dios. ¿Por qué?
si me obedecen, y dice, y cumplen mi pacto, ¿qué va a pasar? Ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra. Dios tiene un propósito, o tenía desde un principio un propósito especial con el pueblo de Israel. Sí, nosotros sabemos que el pueblo de Israel siempre será el pueblo de Israel. ¿La iglesia sustituye a Israel? No, Israel es Israel y la iglesia es la iglesia. Israel promesas terrenales, la iglesia promesas celestiales, ¿sí? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque en muchos lugares hay confusión en este tema y muchas veces se confunde, inclusive enseñan a muchas iglesias a reclamar y enseñan así, ¿no? A reclamar y exigirle a Dios promesas que se le ha dado al pueblo de Israel. Y eso es algo que no podemos interpretarlo de esa forma. ¿Sí me explico? Entonces, por eso tenemos que entender. Y la semana pasada, la predicación de la semana pasada, se la recomiendo, eh, vimos varias cosas en las cuales eran específicas para el pueblo de Israel y para los gentiles. No, ¿sí me explico? ¿Sí? Vimos que había cosas que Dios decía, por ejemplo, y solamente para recordar, cada 7 años, cuando había ciertas deudas, a los 7 años se les perdonaba. ¿Sí? Pregunta, y recordando la enseñanza de la semana pasada, ¿era general para todos? No. ¿A quiénes se les perdonaba? A los judíos. ¿Y a los gentiles? No. Entonces, ¿se aplica la ley para todos? No. Y si recordamos, ahí, bueno, solamente para mencionar para los que por primera vez escuchan esto, de hecho vimos por qué nosotros sí podemos comer carne de puerco y por qué ellos no. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque como la ley es, ¿nosotros como gentiles estamos bajo la ley? No. ¿Sí? ¿Quiénes sí? ¿Los judíos? Sí. ¿Nosotros? No. Sí, entonces les recomiendo ver la predicación de la semana pasada por si ha surgido alguna duda, por lo que acabo de mencionar. Entonces, Dios tenía un propósito especial para el pueblo de Israel. Dice, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán que mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra. Y después dice, porque toda la tierra me pertenece. Qué interesante que de todas las culturas, que de todas las naciones, de todos los lenguajes, todo simplemente Dios quiso escoger, y no una nación entera, sino a Abraham, a una persona, de ahí su descendencia, etcétera, etcétera, hasta llegar a la nación que se formó o que se está formando en Éxodo capítulo 19, y Dios le está diciendo, de todas las naciones que yo pude haber elegido, te elegí a ti. ¿Sí? Dice, porque toda la tierra me pertenece, y versículo 6 dice, y ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Entonces Moisés tenía un gran papel para poder meter en la cabeza de las personas, meter en la cabeza de los israelitas, que ahora ellos deben de entender que ellos son una nación diferente o igual a todas las demás. Completamente diferente. Algo que inclusive hasta en lo religioso dice, y ustedes serán mi reino de sacerdotes. ¿Sí? Tenemos un libro de Levítico, ¿sí? Dirigido a la tribu de Leví con especificaciones dentro del sacerdocio. Ahora, y es algo que he dicho otras veces y lo voy a volver a repetir. Si nosotros preguntáramos, ¿cuál es la religión verdadera? ¿Qué diríamos? Nosotros los cristianos, ¿diríamos eso? Si habláramos, ¿cuál sería la religión verdadera? La judía. ¿Por qué? Dios estableció días de fiesta. Dios estableció, como dice aquí, sacerdotes. ¿Sí? O van a decir, no, ¿y los católicos? No. Dios no los estableció a ellos, a nadie de ellos. Pero sí Dios estableció dentro del pueblo de Israel a sus sacerdotes. ¿Estableció un lugar de adoración? Sí.
¿Estableció qué era lo que tenían que hacer? Sí. ¿Establecieron la forma de cómo perdonar pecados? Sí. Entonces, ¿cuál sería la religión? Y de todas las naciones de la tierra, en cuál de todas las naciones Dios se expresó de esa forma religiosamente? Solamente el pueblo de Israel. Entonces, ¿cuál sería la religión verdadera? La judía. ¿Sí? Así, hablando de religión. Eh, ¿Pero nosotros somos una religión? No. Nosotros no somos ni una religión. ¿Sí? Nosotros somos constituidos como un cuerpo, como la familia de Jesucristo, ¿sí? A los cuales ha entregado su vida para que nosotros pudiésemos tener vida, ¿sí? Y es completamente diferente. ¿Qué mandamiento? El único que tenemos que obedecer nosotros, no religiosamente, sino como hijos de Dios. ¿Cuál es? El amor. Amarlo a Él y amar a nuestros semejantes. ¿Sí? ¿Y cómo le mostramos a Dios amor? Cantando, Señor, te alabo, y todo chillando y desgañateándome, y decir, pero cuánto te amo, y siento tan bonito cuando te amo, te digo que te amo. ¿Ahí le estamos mostrando amor a Dios? No. Y ya lo hemos visto en clases pasadas, la forma en cómo le podemos demostrar a Dios nuestro amor es a través de la obediencia. ¿Sí? Si yo amo a mi esposa de la forma correcta, como él me ha dicho, de así que amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo, y si lo obedezco, estoy amando a mi Dios. Si yo desobedezco y trato mal a mi esposa, y digo, y llego a los domingos y digo, te amo, Señor, estoy siendo un hipócrita. No estoy ni amando a Dios, ni estoy ni amando a mi esposa. ¿Sí me explico? Entonces, es importante que nosotros pongamos bien en claro. Y lo que Dios quiere en el pueblo de Israel era eso precisamente, que serán su reino de sacerdotes. Y si nosotros recordamos, perdón que repita la semana pasada, es que todo lo necesito ligar, ¿sí? Todo lo necesito ligar porque veamos cómo la Biblia toda se complementa, ¿sí? Veíamos un pasaje, creo que en Ezequiel, cuando hablaba inclusive quiénes eran los que del templo que va a ser en el futuro, quiénes eran los únicos que tenían que trabajar en el templo. Los levitas, ¿sí? Si en el futuro, digamos, en el templo futuro de Israel, que habla ahí Ezequiel, yo llego así, no, pues soy cristiano, soy hijo de Dios, pues quiero trabajar en las obras del templo. ¿Qué me van a decir? No. Pero soy hijo de Dios. ¿Qué van a decir? Pero eres gentil. Serás hijo de Dios, pero eres gentil. Y ahí la cita, si ustedes recuerdan, decía que no, inclusive Dios eh, se molestó y le reclamó a al pueblo de Israel por permitir que gente gentil trabajara en su templo. ¿Sí? Sí seré muy hijo de Dios, sí seré amigo de Cristo y lo que sea, pero yo jamás, jamás por el hecho de ser gentil podré trabajar en el templo. De hecho, en la iglesia estará haciendo otras cosas completamente diferentes, ¿sí? Pero es importante que también nosotros notemos esa diferencia. Una cosa es la iglesia y otra cosa es el pueblo de Israel. Hay funciones que el pueblo de Israel desempeña y hay funciones que la iglesia también desempeña. ¿Sí me explico? Ni uno ni otro son sustituibles y son instituciones completamente diferentes. ¿Sí queda claro eso? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Seguimos adelante. Entonces dice, ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Cuando dice una nación santa, ¿qué significa ser santo? Apartado para, ¿no? Entonces, Dios quería que su pueblo Israel fuese una nación santa, una nación completamente diferente a las demás naciones. Tristemente, nosotros sabemos la historia, el pueblo de Israel no quiso ser una nación diferente. Y dice, y este mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Versículo 7. Entonces Moisés regresó del monte y llamó a los ancianos del pueblo y les comunicó todo lo que el Señor le había ordenado. Y todo el pueblo respondió a una voz, haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Entonces Moisés llevó al Señor la respuesta del pueblo. Versículo 9 también lo quiero resaltar.
Luego el Señor le dijo a Moisés, yo me presentaré ante ti en una densa nube, para que el pueblo pueda oírme cuando hable contigo. Así ellos siempre confiarán en ti. Imaginémonos la escena. Dios lo que le está diciendo a Moisés es de que le iba a hablar directamente ¿a quién? A Moisés. Pero no iba a ser algo así íntimo, sino iba a ser algo estridente en el cual la nación o el pueblo de Israel se iba a dar cuenta de que realmente Dios le estaba hablando a Moisés. ¿Sí? Y aquí muy claro dice, yo me presentaré ante ti en una densa nube para que el pueblo pueda oírme cuando hable contigo. ¿Con qué propósito? Con el propósito, dice, de que así ellos siempre confiarán en ti. ¿Qué nos lleva a entender esto? ¿Cuál es la intención de Dios? Que cuando Dios se comunica con una persona, o en el caso de los profetas, o en este caso en específico de Moisés, era respaldar a Moisés, que lo que Moisés decía era que la gente entendiera que era porque Dios se lo estaba diciendo. ¿Sí me explico? Porque es bien fácil decir, Dios me dijo, y reájale, ¿verdad? Empieza la gente ahí a decir un montón de cosas, ¿no? Es que Dios me dijo en sueños, Dios me dijo en visión, Dios me dijo, etcétera, etcétera. ¿Y cómo lo compruebas? Porque dentro de la lógica de Dios, es de que si tú realmente eres un profeta de Dios o realmente Dios te está respaldando, no te va a dejar solo, no te va a dejar solo. Y aquí como a Moisés no lo estaba dejando solo, Dios quería llamar la atención, que el pueblo se diera cuenta de que Dios respaldaba a Moisés. ¿Sí? Entonces, hermano, si ahí en una iglesia o alguien viene y de repente te dice, hermano, tengo palabra de Dios para ti, como diría, aléjate y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. ¿Sí? Porque eso no es de Dios, ¿sí me explico? ¿Sí? Todo lo que ya está revelado, todo lo que está en la Biblia, ya está. No necesitamos más, ¿sí? No necesitamos más revelación, no necesitamos. Si la que tenemos a veces ni se lee, ni se entiende, ni se sigue, ¿para qué quieren más revelaciones? ¿Para qué quieren más visiones? ¿Para qué quieren más? ¿Sí me explico? Si lo poquito hablando figurativamente, si lo poquito que tenemos no lo sigue, entonces ¿para qué se quiere más? ¿Sí me explico? Entonces es importante para que no venga cualquiera con cualquier viento de doctrina, como dice, y nos vaya a decir, no, sí es que el hermano me dijo, porque se ha dado, ¿verdad? En iglesias donde, y el profeta, ¿no? Y la profetisa, ¿no? Y ya mencionaba un caso en el cual en una iglesia, pues el profeta era como el protagonista, ¿no? Y había una fila, ¿no? Y hermano, ¿tendrá palabra de Dios para mí? Ah, no, sí, hermano, y prácticamente, y pues por allá, si quiere dar una ofrenda, pues allá en ese botecito, y empieza a cobrar, ¿no? A cobrar esas palabras de Dios para la vida de las personas. Y eso no es de Dios. Que una persona diga, Dios me dijo, yo soñé, me reveló, me habló en sueños. Eso no es de Dios. Si vamos bien, ¿sí? Eso no es de Dios. Y Dios quería dejar muy en claro esa situación aquí en Éxodo capítulo 19. Y lo quise remarcar, ¿por qué? ¿Cuál sería el origen de los adventistas? ¿Conocen algo de los adventistas? Los adventistas tienen una profetisa llamada Elena G. de White. Elena G. de White, pues está como profetisa, pues habla, y son los que se reúnen solamente los días sábados, ¿no? Entonces, a través de esta profetisa, Dios supuestamente ellos le habló y le creen más a lo que dijo esta Elena G. de White que lo que dice la Biblia. Ahí está. ¿Qué de otra podemos hablar? Los mormones, ¿sí?
Llegó el ángel Moroni a través de José Smith, en el cual recibió unas tablas y de ahí tenemos lo que es, bueno, tenemos, no, tienen ellos el libro del Mormón, etcétera, y otra vez. Entonces, no es algo para tomar a decir que es poca cosa, ¿no? Sino es algo alarmante. Cuando una persona viene, es que Dios me dijo, Dios me reveló esto, aguas y estar alertas porque no es algo nuevo que inclusive a través de una mala idea, una mala interpretación o algo que dice eso, esa persona puede caer en una secta, en una religión, etcétera. ¿Sí? Inclusive hasta el clero dentro del catolicismo piensa que todo su grey es una bola de ignorantes y cuando empiezan a leer por ellos mismos la Biblia y las empiezan a cuestionar, dice, es que estás confundido. Solamente nosotros tenemos la verdadera interpretación y tú estás confundido. ¿Sí me explico? Ahora, nosotros, bueno, ya sabemos un poquito más de la Biblia y entendemos y sabemos que Dios quiere que todos aprendamos de la Biblia. Sí, que la sepamos, que busquemos a Dios a través de la Biblia. Dios tiene símbolos secretos, tiene códigos secretos, etcétera, que realmente Dios no quiere que los aprendamos o que los entendamos. No, todo lo contrario. Dios está presto para que todo aquel que busca a Dios lo pueda encontrar claramente, sin tapujos, sin nada. Para eso mandó a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, esa es la intención de Dios. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Seguimos adelante. Moisés le dijo al Señor lo que el pueblo había hecho. Después el Señor le dijo a Moisés, desciende y prepara al pueblo para mi llegada. Dice, conságralos hoy y mañana y haz que laven sus ropas. Asegúrate de que estén preparados para el tercer día, porque ese día el Señor descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. ¿Dios tenía buenas intenciones con su pueblo Israel? Sí. ¿Dios tenía intenciones buenas? Sí. Dios tenía intenciones para bendecirlos, para mostrarles todo su amor, para todos los planes que Dios tenía sobre el pueblo de Israel, podérselos dar, descargar y realmente que el pueblo fuese una nación completamente diferente a todas las demás naciones. Sí, sí. Y de hecho, Dios no tolera el pecado y eso lo entendemos muy bien. Tanto que el pueblo de Israel, como dice aquí, versículo 10 nuevamente, prepara al pueblo para mi llegada y conságralos hoy y mañana. El pueblo de Israel se tenía que consagrar, limpiar, preparar ¿para qué? Porque prácticamente de cierta forma, y más adelante vamos a ver, pues la presencia de Dios iba a estar ahí, a plena vista, iban a escuchar al mismo Dios. ¿Sí me explico? Entonces el pueblo de Israel estaba bien o estaba mal delante de Dios, ahí estaba mal. Por eso se tenían que limpiar, por eso se tenían que consagrar, por eso se tenían que preparar para la llegada ahora y la presentación, digámoslo así, esta presentación magnánime de su Señor y Salvador. ¿Sí? Entonces, Dios le da estas instrucciones al pueblo de Israel. Dice, versículo 12, marca un límite alrededor del monte y dile al pueblo esta advertencia, tengan cuidado, no suban al monte, ni siquiera toquen los límites. Cualquiera que toque el monte será ejecutado. ¿Por qué? Porque Dios es ¿qué? Santo, y cualquier persona con pecado no puede estar ante la presencia de Dios. ¿Sí? Entonces Dios había marcado un límite en el cual cualquier persona que traspasara ese límite será ejecutado. Versículo 13, ninguna mano puede tocar a la persona o al animal que traspase el límite, sino que esta persona morirá apedreada o atravesada con flechas. Ellos tendrán que morir. ¿Sí?
Qué interesante que cuando Adán y Eva, Dios les dijo que no tomen de este fruto, sino la consecuencia iba a ser, ¿qué? Morir. ¿Sí? Ahora, muchas personas dirán, es que ¿cómo? Dice, y Dios los va a matar, Dios los va a juzgar. A veces ven a un Dios muy, muy severo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, porque también está ese estigma o ese mito en el cual, no, el Dios del Antiguo Testamento es severo, es rígido, y el Dios del Nuevo Testamento es amor, pues la verdad no. Recordemos que Dios es el mismo. Y en el pasaje donde dice, y porque todo aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, ahí también está juzgando, ¿sí? El Evangelio no nada más es Juan 3:16, ¿sí? Hay más textos, ¿sí? Hay más textos en los cuales vemos que Dios sigue haciendo juicio, que no tolera el pecado, ¿sí? Y que a consecuencias del pecado Dios hace su juicio. Entonces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es el mismo Dios, porque Dios no cambia, ni en el Padre, ni en el Hijo, ni en el Espíritu Santo. Son lo mismo. ¿Sí? Entonces, y qué interesante que dice que ninguna persona puede tocar a la persona o al animal que traspase el límite, dice, sino que esta persona morirá apedreado o atravesará con flechas. Ellos tendrán que morir. ¿Por qué? Por desobedecer, por traspasar los mandatos. Ahora, recordemos que todo desobediencia a Dios es pecado. Si Adán y Eva solamente tomaron un fruto y para eso hasta la fecha somos la consecuencia de su desobediencia, el que una persona traspase un límite que Dios ha marcado es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? Seguimos adelante. Dice, sin embargo, cuando se oiga un toque prolongado del cuerno de carnero, entonces el pueblo podrá subir al monte. ¿Sí? Versículo 14. Así que Moisés descendió a donde estaba el pueblo, consagró a la gente para la adoración y ellos lavaron sus ropas. Les dijo, prepárense para el tercer día y hasta entonces absténganse de tener relaciones sexuales. Ahora, Moisés preparó a cierto número de personas, como dice aquí, dice a donde estaba el pueblo, dice, y consagró a la gente para la adoración, ¿sí? ¿Fue a toda la gente? No, solamente fue a cierto número de personas. Y bueno, lógicamente se está refiriendo a hombres, ¿sí? Porque más adelante van a tener otra función. De ahí nos vamos a saltar, versículo 16, bueno, vamos a seguir. Y en la mañana del tercer día retumbaron truenos y destellaron relámpagos y una nube densa descendió sobre el monte. Se oyó un fuerte y prolongado toque de cuerno de carnero y todo el pueblo tembló. Versículo 17, Moisés llevó a la multitud fuera del campamento. ¿Para qué? Para encontrarse con su Dios. Para encontrarse con su Dios. Y todos se pararon al pie de la montaña. Este líder al cual Dios había elegido, este líder recibía la palabra de Dios. Dios reforzaba su palabra y la gente se daba cuenta de que era utilizado por Dios y que Dios le estaba hablando. Y un verdadero líder que realmente esté entregado a Dios va a ser una persona que va a llevar a su iglesia, ¿a dónde? A Dios. ¿Sí? Como dice aquí, Moisés llevó a la multitud fuera del campamento para encontrarse con Dios. Y el hecho de que dejaran el campamento es parte de ese llamado de Dios, como lo hemos visto en otra ocasión con Abraham, Jesús con los discípulos. Vengan, ese llamado a venir, ese llamado que ahora Moisés le hace a su pueblo, dejen un poquito
lo que está ahí atrás en sus vidas y salgamos del campamento para ahora ¿qué? Presentarnos delante de nuestro Dios, presentarnos delante de este Dios que nos ha salvado. Glorifiquemos a este Dios que ahora el cual nos ha elegido. ¿Sí? Porque si un líder, realmente un líder, como en el caso de Moisés, no lleva a su grey para llegar a Dios, entonces, ¿qué tipo de líderes es? ¿Sí? Diríamos un poco como en el Nuevo Testamento, o hemos visto que parecieran ser lobos rapaces, en lugar de llevar a su grey a la presencia de Dios, solamente quieren la grey ¿para qué? Para andarles quitando lo poco o lo mucho que llegan a tener. ¿Sí me explico? Y en el caso de Moisés no era eso. El caso de Moisés era tomar a su grey, a este pueblo de Israel, y llevárselo a Dios. Entonces, cada predicación que nosotros ya tenemos que tener, cada enseñanza que tenemos que tener en las iglesias, tiene que ser una enseñanza que el pueblo pueda llevarlo a Dios, llevarlo a la adoración a Dios, no a la adoración del pastor, no a la adoración de que, ay, y qué bonita alabanza tuvimos hoy, ¿verdad, hermanos? Sigamos cantando. Y no hubo predicación porque todo el día se la pasaron cantando y exaltando a los de alabanza, ¿sí? Siempre, siempre se tiene que llevar a la gente a los pies de Cristo. Cuando nosotros compartimos el Evangelio, la gente a la que le compartimos lo queremos que vaya a dónde? A los pies de Cristo, a los pies de Dios. No a nuestra iglesia nada más y si no vienes a nuestra iglesia, pues que te caiga la maldición de Moctezuma. O sea, tienes que venir acá. No, ¿sí? Por ejemplo, hablábamos de Jason, hablábamos de otros. O sea, sabemos que se van a quedar aquí, ¿sí? Y porque sabemos que no se van a quedar aquí, eso tenemos excusa de decir, pero a ti no te hablo, a ti no te predico, a ti no te comparto los links, no te comparto versículos, no te comparto nada, ¿por qué no te vas a quedar aquí, mano? Así. ¿Sería propio de como iglesia o de uno hacer esas cosas? No. Sí, sabemos que mucha gente puede venir a nuestra iglesia, pero el día que venga, que nosotros podamos ser de bendición desde la palabra como iglesia, ¿sí? Y que la gente pueda decir, ahí realmente se predica. Y no solamente por lo que se exhibió, sino hasta en la convivencia que hay los unos para con los otros. Que veíamos semanas pasadas, que decía el Señor Jesús, la forma en cómo van a demostrar que realmente son mis discípulos es que realmente haya un amor entre ustedes. Si no muestran amor entre ustedes, es más, ni digan que son mis discípulos, diría el Señor. Ni digan eso. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros veamos esa situación. Bien, de ahí nos vamos a saltar al versículo 19. Dice, y a medida que el sonido del cuerno de carnero se hacía cada vez más fuerte, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. El Señor descendió sobre la cumbre del monte Sinaí y llamó a Moisés a la cima. Así que Moisés subió al monte. Entonces el Señor le dijo a Moisés, baja de nuevo. Y si se dan cuenta, dice, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. Prácticamente, o sea, a lo mejor nos imaginamos o no nos imaginamos. Aquí no dice que se escuchaba realmente una voz. Moisés escuchaba la voz, pero el pueblo que escuchaba un trueno. ¿Y con quién estará? Porque habla, vemos que habla, pero de repente el tronadero y otra vez vuelve y de repente el tronadero. ¿Sí? Y era parte de lo que Dios quería que el pueblo viera en Moisés, porque ¿cuál es el propósito? De que el pueblo tuviese confianza en que Moisés estaba siendo guiado por Dios. Dice, baja de nuevo y advierte al pueblo que no traspase los límites para ver al Señor. Dice, porque quien lo haga, morirá nuevamente el tema del juicio. Versículo 22. Incluso los sacerdotes que se acercan al Señor con regularidad deben purificarse para que el Señor no arremeta contra ellos y los destruya. Y una pregunta era, a ver. ¿Cuándo se instituyó el sacerdocio?
aquí ya Dios había dicho, sepárame a los levitas porque ellos no. Entonces, ¿a qué sacerdote se está refiriendo? ¿Eh? No, Moisés era el que iba en parte, ¿sí? Y de hecho es lo que vimos nosotros cuando dice versículo 14, así que Moisés descendió a donde estaba el pueblo, consagró a la gente para la adoración. O sea, consagró a esas personas, es a los que ahora iban a ser como en su momento esos sacerdotes, ¿sí? Por eso, porque dicen muchos quisquillosos, ahí la Biblia se contradice porque aquí habla de sacerdotes y acá no, tiene su porqué. Tenemos que leer el contexto, ¿sí? Bien, entonces deben purificarse para que el Señor no se arremeta contra ellos y los destruya. De hecho, eso sabemos que cuando también más en el futuro Dios instituye al sacerdocio levita, también ellos tenían que purificarse, si no, ¿qué pasaba si el sumo sacerdote a la hora de entrar al lugar santísimo no estaba bien delante de Dios? ¿Qué pasaba con el sumo sacerdote? Se moría. Y de hecho tenía una cuerda amarrada a su pie, ¿no? Y cuando yo creo no se escucharon. ¡Paz! Ya, no estaba en pecado. ¿Qué hacían? Jalaban esa cuerda y sacaban al sacerdote, ¿sí? Y otro lo tenía que suplir, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote no estaba bien delante de Dios. Y nuevamente, versículo 23, pero Señor, protestó Moisés, la gente no puede subir al monte Sinaí. Tú ya nos los advertiste, me dijiste, marca un límite alrededor del monte para que quede apartado como santo. Pero el Señor dijo, baja ahora y trae a Aarón cuando vuelvas. Mientras tanto, no permitas que los sacerdotes, nuevamente, son a este tipo de gente que Moisés había preparado, ni el pueblo traspasen el límite para acercarse al Señor. De lo contrario, Él arremeterá contra ellos y los destruirá. Entonces Moisés descendió a donde estaba el pueblo y les dijo lo que el Señor había dicho. ¿Qué fue lo que les dijo? Todo eso que anteriormente leímos, donde Moisés hablaba y se escuchaba el trueno y que había ese diálogo, todo eso, ahora entrando a ¿qué? Éxodo capítulo 20, ¿sí? Ahí ya vemos las tablas. No, aquí no hay tablas todavía. Aquí prácticamente Moisés dice, luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones. Yo soy el Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Prácticamente todo lo que había platicado Moisés con Dios, ahora se los estaba diciendo. ¿Sí? Todo ese tronadero son los 10, los famosos 10 mandamientos. Ahora, de ahí nos vamos a saltar al versículo 18, de capítulo 20, versículo 18. Dice lo siguiente, cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte de cuerno de carnero, y vieron los destellos de relámpagos y el humo que salía del monte, se mantuvieron a distancia, temblando de miedo. ¿Sí? ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? Estaba, ay, sí, ajá, Moisés está ahí. No, estaban atentos, estaban aterrorizados. Todo lo que estaba pasando en el monte Sinaí era algo que realmente a lo mejor nosotros no nos imaginamos, pero el pueblo de Israel estaba temeroso, estaba lleno de temor, ¿sí? Entonces dice otra vez, eh, cuando los israelitas oyeron los truenos, dice, y salía humo del monte, se mantuvieron a distancia, temblando de miedo. Y versículo 19 dice, entonces le dijeron a Moisés, y estas son una de las declaraciones que a mí en lo personal me da mucha tristeza. Versículo 19 dice, entonces le dijeron a Moisés, háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente porque moriremos. Y se me hace triste porque Dios pudo haber seguido hablando de esa forma, pero el pueblo de Israel simplemente dijo, no queremos que Dios nos hable directamente, háblanos tú.
Y prácticamente esa bonita relación que Dios quería tener con su pueblo de Israel, su pueblo santo, escogido, sus sacerdotes, ellos que dijeron, ay no, no queremos tener esa relación con Dios. ¿Sí? Porque sabemos que ¿qué? Que somos pecadores, que somos malos. Porque sabemos que Dios nos exige a lo mejor cosas que no queremos cambiar. ¿Sí? Porque si Él nos habla y sabemos que no podemos estar ante su presencia, porque si no, vamos a morir. ¿Sí? Porque Dios es ¿qué? Santo. ¿Sí? Y al ser santo, Dios siempre va a defender su santidad y va a ejercer su juicio. Pero fíjense, versículo 20, Moisés le dice, no tengan miedo, les respondió Moisés, porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba. ¿Y con qué propósito? Y para que su temor hacia Él les impida pecar. ¿Por qué Dios se mostró así, así tan fuerte, tan estridente? Para que entendiera el pueblo de Israel que ellos, los planes que Dios tenía para con ellos, eran planes en serio, que Dios era un Dios que hablaba en serio, que no era un Dios como las demás naciones, que no era un Dios al cual el Dios barco, ¿verdad? Sí, o el Dios al cual, como en otros lados dice, y exígele y reclámale a Dios, y casi, y hoy proclamo que no sé qué, y declaro un vallado de ángeles, y empiezan así casi como Harry Potter o no sé qué cosas hablando y deshaciendo cosas que uno dirá, ¿y esto de dónde lo sacó? ¿Sí? Dios quería que su pueblo pudiese tener esa relación con Dios directamente o con intermediarios directamente. Pero el pueblo de Israel quiso un intermediario. No quiso esta relación con Dios. Y Dios se mostró de esa forma, dice, para que su temor hacia Él les impidiera pecar. Porque Dios quería que su pueblo dejara ¿qué? De pecar. Que tristemente, bueno, ahora lo digo, y nosotros hemos visto mucho en cuanto al tema, ahora nosotros como iglesia, Dios nos permite o nos insta a que nosotros dejemos de pecar. Sí. ¿Será muy diferente la situación o muy similar a lo que está ocurriendo en Éxodo capítulo 19 y capítulo 20? Que muchas veces la gente no se quiere acercar a Dios. ¿Por qué? Es que yo me quiero acercar a Dios o quiero empezar a ir a la iglesia cuando ya cambie, cuando ya esté bien delante de Dios. No, es que nunca vas a estar bien delante de Dios. Jamás vas a estar bien delante de Dios. Y cuando más estás, es cuando más tienes que buscar de Dios. ¿Sí? Y eso, y al conocer al Dios del juicio, al conocer al Dios vivo y verdadero, al conocer al Dios de la Biblia, al conocer al Dios real, ¿sí? Es algo que como personas tenemos que entender que es ese Dios al cual nosotros tenemos que buscar y no rechazar, olvidar. Y muchas veces cuando la gente dice, es que como ese Dios, no lo quiero. No quiero a ese Dios, ¿sí? Pero el Dios vivo y verdadero, el Dios de la Biblia, es un Dios que anima a no pecar. Sí, y a lo mejor digo, tenemos visitas y seguiremos teniendo visitas y muchas veces hay gente que ha venido y dice, es que hablan mucho de no pecar, ¿sí? Hablan mucho de no pecar o hablan mucho de esto, que no puedo hacer esto, que no puedo hacer el otro, etcétera, pero mi vida es así. Entonces, ¿qué Dios quieres? O a lo mejor ve a una iglesia en la cual no te hablen en contra de tu pecado. Ve a una iglesia donde te apapachen y te digan que eres lo más precioso y lo más especial para Dios, que eres la corona de la creación de Dios. ¿Sí? Ve, que te apapachen, que te digan cuánto te ama Dios, cuánto te amamos y todo. Sí, pero de tu pecado que ni te toquen. De tus peleas espirituales que no te toquen. No. El Dios vivo y verdadero, el Dios que le dio testimonio al pueblo de Israel, el Dios que envió a su Hijo a morir por nosotros,
es un Dios que nos anima, que nos insta y que tengamos en mente a ese Dios verdadero para que en nuestra vida nosotros dejemos de pecar como lo era en el pueblo de Israel. ¿Sí? Qué triste que muchas veces en iglesias no se lleva a su congregación a acercarse a Dios, ¿sí? Sino son más humanistas, más pareciera ser más pláticas de superación personal que realmente bíblicas, tristemente. ¿Sí? Alguna vez mencioné la iglesia más grande de Estados Unidos, pastor llamado Joel Austin, infinidad de congregantes ahí, prohibido hablar de pecado, prohibido hablar del infierno, prohibido hablar del juicio, prohibido hablar de todo eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no la gente se le va. ¿Sí? La gente se le va si no habla de esos temas. O si habla de esos temas, la gente se le va. ¿Sí? Bueno, aquí es diferente. Aquí sí vamos a hablar de esos temas y a lo mejor ya lo he dicho y lo voy a repetir para igual para los nuevos. Nosotros no celebramos la Navidad. A ver si viene la próxima semana, ¿verdad? Entonces, y tenemos bases. ¿Por qué no la celebramos? ¿No? Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, es importante que nosotros entendamos que las cosas, que cuando Dios habla realmente a nuestras vidas, es para que nosotros nos podamos acercar. Que no cometamos el error que hizo el pueblo de Israel de, no me quiero acercar a Dios. No, que podamos sentirnos con toda libertad de podernos acercar a Dios y que esta intimidad que tenemos con Dios, que esto que en lo cual cuando yo leo su palabra, cuando yo entiendo las cosas que tengo que cambiar, las cambie realmente y que no sean cosas simplemente religiosas o simplemente, ay, es que aquí Dios dice que tengo que hacer eso, pero cosas que no me conviene, no las hago, nada más las que me conviene. Entonces es importante dejar de ser religiosos, dejar de ser hipócritas, dejar de ser simplemente, ya vimos a Simón el Mago, recordemos esa clase que también vimos, ser religioso es bien fácil. ¿Sí? Simón el Mago llegó inclusive hasta bautizarse, pero ¿fue salvo? No, no fue salvo. ¿Sí? Y aún así, escuchó predicaciones de Felipe, escuchó predicaciones de Pedro, escuchó predicaciones de Juan y no fue salvo. ¿Sí? Entonces, pero él sí trataba de ser religioso. Entonces, es importante eso. Es importante que nosotros querramos siempre escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Ya tenemos, como decíamos hace rato, toda la revelación de Dios en la Biblia. Tenemos que leer la Biblia. Si queremos saber lo que Dios tiene para nosotros, tenemos que leer la Biblia. ¿Sí? ¿Y eso qué es lo que nos va a animar? Que nos impida pecar. Dice, y para que su temor hacia Él les impida pecar. Cuando nosotros entendamos realmente y nos caiga en la cabeza de que Dios es realmente un Dios real, ¿sí? La importancia de Jesucristo en nuestra vida, realmente cuando bien nos caiga en la mente y decir prácticamente ahorita, caray, pues si Dios me está viendo. ¿Sí? Y si nosotros conceptualizamos bien eso y decimos, caray, no, si Dios me está viendo, cuando entiendas eso, a ver si te animas a pecar, a ver si te animas a decir, a hacer la maldad que estabas a punto de hacer. ¿Sí me explico? Pero cuando piensas que cuando oras le hablas al aire, cuando lees la Biblia en las noches para que te dé sueño, cuando haces cosas más que nada simplemente por hacer, por cumplir, para aliviar tu conciencia, o vienes a la iglesia simplemente, pues ya cumplí en venir y ya Dios me lo va a pagar, ¿verdad? Y esperamos una bendición. Dios ya vino a tu iglesia, ahora ¿cómo me vas a bendecir? No, pues no te va a bendecir. O ya te tuvo que haber bendecido a través de su palabra, a través de su mensaje, para cambiar tu vida. ¿Sí? Y todo mensaje de parte de Dios tiene que ser para cambiar tu vida y para que dejemos, como dice aquí, te impida pecar. Si no, entonces caeremos en la misma situación del pueblo de Israel y como ya leemos más adelante, no le fue bien al pueblo de Israel.
¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien, vamos a orar para terminar.